Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Última vez. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti, Señor Jesús. Gracias te doy a ti. Bendito eres, Señor, bendito eres. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Gracias por tus milagros, por tus maravillas. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Sentados, por favor. Muy amables hermanos de la música, gracias por su apoyo. Vamos a abrir la Biblia. Si la trajeron, supongo. Si traen su Biblia. Bueno, cuando vayas a la casa de Dios, no vayas con las manos vacías. Tráete la Biblia en una mano y la ofrenda en otra. Vamos a leer Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Leyendo los profetas y leyendo las cartas del apóstol Pablo y la relación que hay entre los autores del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y el corazón con el que dicen las cosas, la forma con que dicen las cosas. Mi corazón ha sido estremecido pensando en ese celo que tenían los escritores de la Biblia, los profetas y los apóstoles. Pablo decía, por ejemplo, he tenido un vivo celo por mi pueblo, por mi gente, por los judíos. Y en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas hablaron de ese celo por Dios, por las cosas de Dios, porque las cosas se hicieran correctamente. Algunos de ellos bastante fuertes, hermanos. Yo cuando leo el libro de Isaías capítulo 1, siento el dolor que sentía el profeta, y el dolor del corazón de Dios que está hablando al profeta. Porque Dios le dice al pueblo de Israel, escuchen esto que dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué fuerte, qué fuerte. Dios está hablando a su gente, a su pueblo, a sus hijos, a nosotros incluso. Y dice, crié hijos y los engrandecí. Les di casa, les di alimento, les di transporte, les di hijos, les di educación,
les di recursos y ellos se rebelaron contra mí. Inmediatamente el profeta, que está, estoy seguro, ardiendo en su corazón, pone un ejemplo de esos ejemplos bíblicos que calan. Hay muchos que calan. Ese es uno de los que calan. Cuando dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no me conoce. Como diciendo, son más, ¿cómo lo diré? ¿Más qué? No iba a hablar de los animales, más inteligentes los animales, más sabios, más agradecidos, más obedientes, más sujetos, más sumisos los animales que los hombres, que los seres humanos. El buey sabe dónde está el corral. El asno sabe dónde le dan alimento. Pero mi pueblo está perdido. No sabe. Y le digo que hay ilustraciones de ese tamaño donde Dios hace el desafío, el reto es, nos compara con los animales. O sea, compara al ser humano con los animales y descubre que los animales son más agradecidos, son más hábiles, son más astutos, con todo y que se mueven por instinto. Por ejemplo, en el Salmo 32, no busquen esto, que lo estoy comentando, es solamente introducción a la enseñanza de hoy. El Salmo 32, cuando el salmista reconoce su pecado, le pide perdón a Dios y Dios lo perdona, el salmista descubre entonces que Dios es muy misericordioso. Y de pronto cambia la comunicación, está testificando el salmista acerca del perdón y luego habla en nombre de Dios, el salmista. Y dice el salmista en ese salmo, en nombre de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ahí viene lo fuerte. No seas como el caballo o como el mulo, el macho pues, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, que es el bozal que le ponen en el hocico al animal para manejarlo, o con freno, que es el que le meten en el hocico para poder dominarlo. Porque si no lo haces, dice, no se someten a ti. Pero como diciendo, a veces el ser humano es más mulo, es más caballo. Ya no les sigo porque pueden malinterpretarme. Pero no solo eso, una comparación que nos noquea es cuando dice la palabra que el que conoce el evangelio, el que conoce al Señor y vuelve al mundo, es como el marrano, cerdo, cochino, cuche, como le llamen, que después de lavado vuelve a revolcarse en el cieno. No para ahí la historia. Es como el perro que se vomita y luego se da la media vuelta y se traga su vómito. ¿Verdad que está fuerte? ¿Verdad que está fuerte? Ya no les sigo porque no vayan a sentirse aquí 2 o 3 ofendidos. Lo dejo así. Pero esta introducción la he hecho en razón
de lo que el apóstol Pablo advierte con respecto al evangelio y en lo poco que muchos a veces lo tienen, en lo poco que se tiene el evangelio. Yo creo que dentro del paquete de regalos que Dios da al hombre, el evangelio es uno de los más preciados regalos, de los más preciados. Si Dios con el evangelio nos trajo la salvación por gracia y todo lo demás, pero el evangelio, las buenas nuevas, es lo que Jesús vino a dar al hombre. El problema es que lo tengamos en poco, que lo tengamos en menos. El problema es que lo menospreciemos. El problema es que lo pisoteemos. La Biblia habla de pisotear incluso la sangre de Jesús. Dice que aquellos que pidieron perdón una vez y volvieron a hacer aquello por lo cual pidieron perdón, es como si pisotearan la sangre de Jesús. Le pregunto de nuevo, ¿está fuerte? ¿Está fuerte? Está en la Biblia, es la palabra. Hace un rato, bromeando, ahí estaba yo sentado porque Areli, que es mi hija mayor, o nuestra hija mayor, mi esposa y yo, empezó a dirigir la alabanza. Y ella habla muy norteña, muy fuerte, como su mamá y como su papá. Y entonces ya saben que ella dice, póngase de pie y levante las manos. Y yo estaba diciendo a mi esposa, pero no nos regañe, hermana. Bromeando ahí con ella. Y atrás me escucharon las hermanas. Yo no pensé que me fueran a escuchar. Tal vez lo dije demasiado fuerte, pero no nos regañe, hermana. Y una hermanita dijo ahí, no, pastor, que si no regañes, nos hace falta a veces. Nos hace falta. Yo estaba jugando y la hermana lo agarró en serio. Aguas, Areli, porque la agarró en serio la hermana. Que si nos regañe, que si nos exhorte, que si nos diga. Bueno, ¿cuántos de ustedes admiten, como yo, que a veces necesitamos fuertes jalones de orejas? Que a veces es necesario que Dios nos hable así, pero con puño. Y que podamos entender la necesidad de evitar que el evangelio sea pervertido. Que sea pervertido. Vamos a leer la preocupación de Pablo a los Gálatas. Capítulo 1, verso 6. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué? ¿Quieren qué? Pervertir el evangelio de Cristo. Es la frase clave. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y yo digo, Pablo hablaba en profecía. Y Pablo hablaba en algo que está sucediendo en su tiempo, pero que hoy por hoy, lamentablemente, no solo quieren pervertir, se ha pervertido el evangelio. Ya veremos algunos ejemplos de cómo se pervierte el evangelio, cómo se ha pervertido el evangelio, cómo necesitamos palabra dura, palabra fuerte, palabra que nos haga despertar a la realidad de que nos reunimos aquí para adorar a un Dios tan puro, tan santo, y que de acuerdo a su propia naturaleza demanda de nosotros pureza y santidad. Ya en tiempos de los Gálatas, en tiempos del apóstol Pablo, había ciertas dificultades. Vea lo que sigue, todavía no termina la lectura. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿alguien sabe qué quiere decir anatema? Suena fuerte. No es una palabra agradable a nuestro oído, pero esa es la traducción real. Si alguien viene a ustedes, a mí, enseñando un evangelio diferente al que han escuchado, al que está en la Biblia, sea maldito. Ni que venga de nosotros, dice el apóstol Pablo. Si es diferente, aunque venga de nosotros. Es más, aunque un ángel viniera y se apareciera. No sé por qué pensé en el ángel Moroni. Pero si a un ángel viniera y les anunciara un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Para los que no agarraron la onda del ángel Moroni, es el que según le reveló a José Smith, el fundador de los mormones, la realidad del evangelio, y que hoy por hoy la iglesia mormona está en todas partes del mundo, como tiene muchos recursos y tiene muchas influencias. Y entonces el ángel Moroni, si es que había un tal ángel Moroni que vino a hablar a José Smith y le reveló esas cosas, yo no puedo más que ubicarlo en este versículo. En este versículo. Y que el apóstol Pablo estaba profetizando. Va a haber gente que va a apelar que un ángel le reveló, que un ángel le dijo, que un ángel le trajo el mensaje, que un ángel le mostró. Y la gente se va a creer el cuento. Y Pablo advirtió, aunque venga el mensaje de nosotros, aunque venga de un ángel, una aparición angelical, si es diferente a lo que Jesús enseñó, simple y sencillamente sea maldito. Todavía no terminamos la lectura, espéreme tantito. Bueno, si va a aplaudir al Señor, apláudale, y eso sí no puedo evitárselo. No puedo prohibírselo, hágalo y dele la gloria al Señor, porque le decía, no todos los sermones son palmaditas y sobaditas y eso. Hay sermones que tienen que ser así. Tenemos que ubicarnos en las exigencias de la Biblia, las exigencias de la palabra. Y es que hoy por hoy el evangelio a veces nos lo predican tan fácilmente. Solo cree y prosperarás. Solo cree y te sanarás. Solo cree y te va a ir bien en la vida. Solo cree y Dios te va a poner el príncipe azul ahí para que te cases y seas feliz eternamente y para siempre. Solo cree. Si supieran lo que cuesta identificar la persona que Dios tiene para uno. Cuesta oración. Y cuesta oración también. Oración es oras y actúas, por supuesto. Déjeme leer la otra parte. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pantalones que tenía este hombre. Bien fajados. Hablo de Pablo. La forma en que está exhortando a la iglesia, está enojado Pablo, ese enojo de celo por las cosas santas, por las cosas benditas de Dios, ese celo porque las cosas se hagan correctamente, estaba hasta las venas del corazón, del ser de Pablo. Y habló de tal manera que se le nota que está molesto.
Si leemos toda la carta, no olvídese, hay más regaños, allá una cantidad de exhortaciones ahí en el libro de Gálatas. Pero empieza con esa situación de cuidado con hacer caso a doctrinas que no tengan que ver con el auténtico, con el verdadero, con el único evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. Cuidado. Y luego dice, ¿quiero agradar a los hombres? No, él sabía que para agradar a los hombres es sencillo, hermanos. Es fácil. Lisonjea a los hombres y ves cómo los agradas con facilidad. Diles que están bonitos aunque estén horribles y verás que te los ganas. No, con las lisonjas, por lisonjas, hermanos, uy, te los ganas así de volada. Es más, yo me atrevo a decir que muchas mujeres cayeron en la trampa de hombres porque las lisonjearon de tal forma que ellas ni por aquí les cruzó la idea de lo que los sinvergüenzas pretendían. No, ya que empiezan con eso, desde que te vi me enamoré de ti. Entonces es lisonjería. Y la otra, en la baba, ay, de veras. Se la creen. Y luego se revuelcan con él. Ya les anticipé que no todos los sermones son sobaditas de espalda. Así que disculpe si suena fuerte lo que estoy diciendo y apenas voy empezando. Apenas voy empezando. Deje que se caliente el motor, a ver cómo. O la lengua, pues, que se caliente la lengua, a ver cómo nos va. Y digo cómo nos va porque la confrontación es con ustedes y conmigo, hermanos. Dios no demanda más santidad de mí que de ustedes, ¿o sí? ¿Será que Dios dice que el pastor sea más santo que la congregación? No, la misma santidad que demanda de ustedes la demanda de mí. O la misma santidad y consagración que demanda de mí, la demanda de ustedes. De todas las iglesias, en cualquier parte del mundo. No importa si tienes ojos azules o verdes. No importa el color de tu piel. El mensaje, el llamado, es para una iglesia consagrada, sujeta, sumisa, obediente. Me pegó duro hace 2 semanas. Y digo me pegó duro porque es la confrontación. Nos invitaron a la familia a ir a una ceremonia de bodas. Yo oficié esa ceremonia de bodas, unos jovencitos de la iglesia acá hace 2 semanas atrás. Y estando en la ceremonia yo dije, ¿de dónde voy a tomar la enseñanza para la meditación de la ceremonia? Y bueno, pues no hay muchos pasajes bíblicos, hay unos cuantos y uno tiene que apelar a los mismos pasajes para hablar en una ceremonia de bodas. Y obviamente me fui al libro de Efesios. Y al leer el libro de Efesios, que tampoco busquen, encuentro que el Señor, cuando habla por el apóstol Pablo acerca del matrimonio, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, así como la iglesia está sujeta a Cristo y Él es la cabeza, etc. Cuando llego a la parte donde dice: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque Él quería una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Me pegó eso, en la ceremonia de bodas. Uno pensaría que las ceremonias de bodas son nada más para ir a la cena y abrazos y felicidades y luna de miel. No, también es para ser confrontados. También es para que Dios nos hable por su palabra. Cuando yo estaba leyendo sus versículos y luego tratando de explicarlos y decirle al jovencito, porque jovencitos, 20 años él tenía, ¿no? 20 y ella 19, por ahí. ¿Cuántos? 18. Uy, imagínense, unos niños ahí, yo casándolos. Pero bueno,
Entonces le estaba yo diciendo a él: mira, tienes que amar a tu esposa, y mira, tienes que respetar a tu marido, y tienes que amarla de tal manera como Cristo amó a la iglesia. Y luego ahí, cuando estaba yo dando el consejo se venía para acá y tocaba mi pecho y tocaba mi mente y me decía: ojo con lo que estás diciendo, ojo con las ilustraciones, ojo con lo que dice la Biblia. Y yo pensaba: ay, de veras, Señor, no estoy hablando a Fernanda, se llama la novia. No estoy hablando de Fernanda, estoy hablando de la iglesia de Jesús. Y estoy hablando del novio, no estoy hablando de Irving, estoy hablando de Jesucristo. Y estoy diciendo que Jesucristo amó a la iglesia de tal manera que murió por ella, derramó su sangre por ella, se sacrificó por ella, porque Él quería una iglesia así, pura, limpia, sin mancha, sin arruga y ni cosa semejante. Y yo soy la iglesia, y yo soy la esposa, y yo soy la novia. Y Jesús pide de mí como iglesia, como novia, como esposa, que sea puro, que sea santo, que sea sin mancha, que sea sin arruga, ni cosa semejante. De tal forma que si no me someto a este principio, no me someto a esta ilustración, ¿qué me espera? ¿Qué me espera? No tienes que imaginar mucho. Jesús, cuando venga por su iglesia, no viene por denominación, no viene por títulos, no viene por membresías de la iglesia. Él viene por su esposa. Y espera encontrar a su esposa pura, limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Qué habrá querido decir el apóstol Pablo con aquellos que pervierten el evangelio? Obviamente aquí tenemos una idea importante. Hay solo un evangelio, ¿estamos de acuerdo? Hay solo un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia le llama el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia, el evangelio eterno, el evangelio de la salvación. Hay muchos apellidos del evangelio en la Biblia. La próxima vez que lea el Nuevo Testamento le voy a pedir, por favor, que se detenga brevemente en cada concepto cuando la Biblia habla del evangelio y le pone apellido. O sea, no solamente el evangelio a secas. El apellido sería evangelio de la paz, evangelio de la gracia, el evangelio eterno, el evangelio de la salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Muchas veces lo menciona el apóstol Pablo de esa manera. Cuando lo ve de esa forma, vamos a encontrar que el auténtico evangelio sí tiene características especiales. Por supuesto que las tiene. Y que la Biblia, asombrosamente para nosotros, nos descubre conceptos que solo hay que atar cabos, como decimos. Solamente hay que unir ideas, solamente que hay que leer Mateo y compararlo con Efesios y compararlo con Romanos y a irnos a Tesalonicenses, juntar los conceptos y descubrir que en todos los evangelios, en todas las cartas del Nuevo Testamento y en el mismo Apocalipsis, el Señor viene revelándonos las características del evangelio. Piensen en tres básicamente, piensen en tres características del auténtico evangelio. El apóstol Pablo en este caso lo menciona como el reino de Dios, que el evangelio tiene que ver con el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, asómese a la primera predicación de Jesucristo o de Juan el Bautista. Ellos iniciaron predicando el evangelio, dice la Biblia, y vino Juan anunciando el evangelio y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Viene Jesús y la misma idea. Vino Jesús del Jordán y comenzó a predicar el evangelio diciendo:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Cuando entendemos entonces que el evangelio de Jesús, el evangelio del reino, es ese, conjuguemos la idea con lo que el apóstol Pablo menciona a los romanos. Se lo saben, no lo busquen. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en qué. Sino en qué. Recuérdenlo, son tres cosas. El reino de los cielos no consiste en comer ni beber. El reino de los cielos es justicia, dos, justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el auténtico evangelio. Cuando nos salimos nosotros de ello, cuando el marido engaña a la mujer, es injusto. Qué serios están, hermanos. Cuando la mujer engaña al marido, es injusto. Cuando el hijo le miente a la mamá, y a veces también le miente la mamá, porque es el problema de muchos jóvenes ahora. A su propia mamá le miente la mamá. Y eso se llama injusticia. El reino de Dios es justicia, no injusticia. ¿Cuántos maridos hay que no cumplen con el gasto familiar? Y encima hasta le exigen a la mujer que les dé de comer. Mantenidos sinvergüenzas. Mandilones y otras cosas. Eso es injusto. Eso es injusticia. El reino de Dios no consiste en comer y beber, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Grábeselo. Cuando el evangelio se distorsiona, cuando el evangelio se pervierte, cuando el evangelio perturba, es cuando me digo cristiano, pero vivo como mundano. Cuando me digo evangélico, pero vivo como pagano. Cuando me digo creyente en Dios, pero no hay ley, o no hay leyes, o no hay normas de conducta en mi vida, entonces ese no es el evangelio. El evangelio del Señor es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dentro de muchas otras cosas. Solamente estoy comentando algunas cosas básicas de lo que es el auténtico, el evangelio. Cuando es auténtico el evangelio, Dios exige santidad, por supuesto, hermanos. Ahora, déjeme comentarles dos o tres cositas que me han dolido mucho, que me han calado, y parte del mensaje resultado justamente de esas experiencias que se viven. En las últimas 2 semanas, por lo menos he descubierto aquí en la congregación, y ese es el riesgo de tener una congregación tan enorme, tan grande, descubierto de 2 casos singulares de jovencitas solteras, guapas, atractivas, que se embarazaron de hombres casados. Y yo digo,
Pues, ¿qué es lo que han oído en la iglesia? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿O cuál Biblia están leyendo? O cuando vienen a la iglesia no oyen los sermones de plano, o sea, les entra por una oreja y les sale por la otra, de tal manera que echan a perder toda su vida por lo que dije hace un rato, y lo repito, un revolcón, un rato de placer, un pecado que se llama fornicación, y para el otro sinvergüenza se llama adulterio. Y lo seguiré diciendo sinvergüenzas, porque yo no encuentro otro adjetivo para la gente que comete esas tonterías, esos pecados de engañar a las adolescentes, a las jovencitas. Les decía, de alguna manera se vuelve simple. E incluso he llegado a la conclusión de repente, y luego me arrepiento de las cosas que digo, pero digo, bueno, ya la dije. Una vez platicando con mi esposa justamente de esa situación, yo estaba igual un poco molesto por una situación similar a lo que vengo mencionando, y yo le decía, pero estas chamacas tontas, ¿cómo es que no investigan? ¿Cómo es que no advierten? ¿Cómo es que no se dan cuenta? Ahora, a veces es tan fácil darte cuenta. O sea, ¿cómo puedes concebir tú una relación de un hombre de 48 años con una jovencita de 16? O sea, ¿dónde? ¿En qué cabeza? ¿Cómo concibes que la jovencita de 17 años resulte que está sumamente enamorada del viejo panzón? Hermanos, tengo que decir las cosas como son. Se me salen y después me arrepiento de lo dicho, pero finalmente no estoy hablando de nadie en particular. Hay muchos viejos panzones, o habemos quizá. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo caen en la trampa? ¿Cómo es que dicen sí? ¿Cómo es que aceptan salir y cómo aceptan ir a un lugar inapropiado? ¿Cómo es que aceptan la propuesta? ¿Cómo es que? Porque dijera yo, este sinvergüenza le dio una bebida y la durmió y no sé qué, y esa es violación, esa es otra situación aparte que merece un castigo peor todavía. Pero bueno, el asunto es cuando hay conciencia, cuando sabes la palabra, cuando conoces el evangelio y te enteras de esas cosas y te duele hasta el alma, porque debemos entender que somos una familia. ¿O no somos una familia? Somos una familia, hermano. Lo que te pase a ti me pasa a mí, me duele a mí. Lo que me pase a mí debe dolerte a ti. Y lo sentí bastante fuerte el miércoles cuando les comuniqué acá de un accidente de un sobrino político que falleció en un accidente terrible esta semana, que lo sepultaron el viernes. Y en el accidente fatal era taxista. Y la sobrina está en Monterrey en el hospital porque ayer la operaron a las 5 de la tarde y le pusieron una placa en el fémur porque estaba destrozado, en fin. Cuando yo notifiqué a la iglesia este malestar, este dolor, este sentimiento, yo inmediatamente sentí el apoyo moral de la iglesia, las oraciones y demás. Aunque alguien diría, por eso su sobrina, el chico, bueno, ¿cuál chico? 43 años. Tenía Martín, el que falleció, y cualquiera diría, no está tan apegado, tan allegado, pero hermanos, cuando hay esa relación, es así. Es más, lloré hace unos días, vaya, no lloré así, pero se me salieron las lágrimas, pues, pensando en una situación de alguien me estaba platicando, dando testimonio, y me decía, que en la familia alguien fue a evangelizarlos. Un hermano del centro fue a evangelizarlos. Y la persona que estaba evangelizando tenía tal carga, tal pasión por esa familia, que cuando les empezaron a hablar de Cristo, pues él sentía el amor hacia ellos y lo descargó. Y se puso a llorar con ellos. O sea, casi suplicándoles, acepten al Señor. Llorando, pidiéndoles, rogándoles, acepten a Jesús, es lo mejor que les puede pasar en la vida.
Y se puso a llorar con la familia. Y terminó aquello, se fueron a su casa. Y cuando la familia se quedó sola, una jovencita de la casa empezó a platicar y dice: no entiendo cómo esa gente no me conoce. En mi vida nos habíamos visto, nunca habíamos tenido una conversación, nunca habíamos estado cerca, y vienen a mi casa y lloran por mí. Y no lo podía explicar, no lo podía entender. Incluso se negaba, se resistía a aceptar que alguien desconocido, desconocida para ella, pudiera tener esa preocupación, pudiera tener ese empeño de: entrégate al Señor, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada. La bendición, y por lo cual me sacó las lágrimas que le mencioné, es que eso fue suficiente para que después que ya se fueron y ella estaba digiriendo todo lo que había escuchado, reconociera que solo el amor de Jesús hace posible eso, y que alguien envió esa familia a su casa para manifestarles lo que es el verdadero amor, el auténtico amor, ese que se da sin esperar recibir absolutamente nada, ese amor que entregas incondicionalmente. Ese es el evangelio de Jesús, ese es el auténtico evangelio. El problema es que no lo valoremos, el problema es que lo pisoteemos, el problema es que no vivamos como auténticos cristianos. Ayer tuve que hacer una observación. A veces hay que hacerlas, hermano. Yo sé que habrá quienes incluso nos critiquen por esas cosas y nos digan: ¿cómo el pastor habla de esas cosas ahí en el púlpito y cosas por el estilo? Yo mencioné de Jenny Rivera ayer, porque mucha gente se quedó con la impresión, la idea de que Jenny Rivera era una auténtica cristiana y que solamente actuaba y que todo lo que hacía era por causa de su trabajo y la artisteada y toda esa cuestión. Pero cuando usted analiza todo lo que ocurrió con la tragedia de esta mujer y todo lo que hacía en los palenques y en las cantadas y las borracheras que se ponía y las majaderías que decía y todo eso, decía: ¿será evangélica? O sea, ¿eso era evangélico? No, yo estoy convencido que no, pero hay gente que no lo acepta, hay gente que cree que sí. Hay gente que cree que se puede vivir un evangelio echándote tus parrandas, echándote tus borracheras y hablando majaderías y que puedes ser cristiano de esa manera. Yo digo: ¿cuál es la diferencia entonces? Porque Jesús vino a hacer la diferencia. Jesús nos trajo un mensaje que hace la diferencia. Jesús vino a decirnos: ustedes no se comporten como aquellos. Aquellos van a odiar a sus enemigos, los van a perseguir a muerte, se van a vengar de ellos. Ustedes no. Ustedes van a orar por sus enemigos y van a amarlos y van a bendecirlos. El mensaje totalmente diferente. Entonces no podemos nosotros creer todos los cuentos de que se convirtió fulano, se convirtió fulana y está dando testimonio aquí y testimonio allá. Si lo que hacemos no corresponde a lo que decimos ser, entonces no nos convertimos. Entonces el evangelio que practicamos es otro evangelio. Porque el evangelio de la Biblia es un evangelio que nos aparta del pecado. Es un evangelio que nos separa del mal. Es un evangelio que no está corrompido. Es un evangelio que no está pervertido. Mire, solo la palabra pervertir, por aquello de que alguien diga, ni siquiera entiendo la palabra perversión o pervertir. Pervertir, según el diccionario, quiere decir volver lo malo. Lo que era bueno, hacerlo malo. Eso es pervertir. Hacer impuro lo que era puro. Cambiar algo o a alguien para mal. Eso es pervertir. Y si lo entendemos, ¿cómo no? Sí, estoy seguro que muchos de ustedes, papás de adolescentes, saben el riesgo que corren sus hijos en la escuela secundaria.
o en la preparatoria. Y que por más que ustedes a veces o yo los cuidamos y les aconsejamos y les decimos, cuidado con esas compañías, cuidado con esas, de repente nuestros hijos son pervertidos en la secundaria, son pervertidos en la preparatoria. Pues imagínate que tu niña de 5 años o 6 llegue a la casa diciendo una grosería. La niña no tiene ni la menor idea qué significa la grosería. Lo hace con una inocencia tremenda, pero la mamá le pregunta, ¿dónde oíste eso? En la escuela. Y si los papás descuidan eso, al ratito esa niña va a ser groserísima. Si los papás no les ponemos un alto. Alto, alto. Eso aquí en mi casa no se dice. Amén, hermanos. El evangelio de Jesús es puro. El evangelio de Jesús es testimonio. Cuando se pervierte el evangelio, hermanos, es cuando nosotros cambiamos los conceptos de la Biblia. Qué curioso que ahora, y curioso entre comillas, por supuesto, que ahora haya tantas congregaciones cristianas tratando de justificar que el problema, el asunto del alcohol no es problema, o sea, es poquito, no es problema, o sea, todo con medida. Eso es lo que hoy escuchamos hoy y lo escuchamos desde púlpitos. O sea, ya no es cuestión de que por ahí alguien hizo algo relacionado con la copa, el pastor no dijo nada, prefiero callar, se quedó quieto. No, el asunto es que se diga, que se enseñe desde el púlpito con la Biblia en la mano, incluso diciendo que en términos coloquiales, como diciendo, poco veneno no mata, hermanos. Así que esta Navidad échese celebre con la familia, brinde por el bienestar del 2003. Ese no es el evangelio que yo conozco. Ese no es. El evangelio que yo conozco dice: absteneos de toda especie de mal. El que hurtaba, no hurte más. Ese es el evangelio que yo conozco. Y cuando habla de adúlteros y borrachos y otras cosas, dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, limpiados, santificados por el Espíritu Santo. Por consiguiente ya no son. Eran algunos, pero ya no son. Se acabó el adulterio cuando me convertí al evangelio. Se acabó la borrachera cuando me convertí al evangelio. Se acabó la majadería cuando me convertí al evangelio. Pero eso de pensar que el evangelio lo aguanta todo y que no es problema que un hermano que tenga un negocio donde vende azúcar de kilos de 900 gramos. Porque así se estila. Porque es la única manera de ganarle. Porque todos los colegas lo hacen. Porque además la gente ni cuenta se da. ¿Justifica eso? ¿Justifica que haya kilos de 900 gramos? No, ese no es el evangelio que yo conozco. El evangelio que yo conozco es medida justa. Amén. Balanza justa. Y balanza es la pesa, pues. Pesa justa. Ese es el evangelio que yo conozco. Ay, a veces tengo algunas dificultades incluso para aconsejar. Para aconsejar, porque algunos hermanitos vienen y dicen: oiga, pastor, es que yo tengo un comercio, una tiendita, dice, una tiendita. Y pues lo que más deja es la cerveza. Y pastor, pues ¿cómo ve? ¿La vendo o no la vendo?
como que si yo fuera el juez, ¿no? Y que yo determinara, está bien, está mal, está correcto, está incorrecto. Mire, bien que lo saben, no sé para qué vienen a preguntar esas tonterías. A lo mejor quieren agarrarnos en una movida, a ver si nosotros seguimos la corriente, a ver si aceptamos, ya le decimos, no hermano, pues no hay problema, ya ve que la Biblia dice, porque algunos consejos los he oído así, ya ve que la Biblia dice, me hago judío a los judíos para ganar a los judíos, así que pues es nada más de traducirlo, me hago drogadicto a los drogadictos para ganarlos para el Señor, me hago sinvergüenza con los sinvergüenzas para traerlos a Cristo. Ese no es el evangelio que yo conozco. El evangelio que yo conozco es una vida de santidad, de entrega, de renuncia. Y de paso se lo digo, una vida de sacrificio. No para salvación, ese ya lo pagó Jesús, ese sacrificio ya está hecho. Pero sí un sacrificio en el sentido de somete tu carnalidad, somete tus deseos a la voluntad del Señor. Crucifícalos. Crucifícalos. Ay, es que se me antojó. Pues crucifica el antojo en el nombre del Señor Jesús. Pues curiosamente hay a hombres que se les antoja una chava. Se me antojó. Y luego resulta que el antojo se convirtió ¿qué? En una tragedia. Ese no es el evangelio que yo conozco. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el evangelio que yo conozco. Niéguese a sí mismo.